En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre se había mezclado Pilato con la de los sacrificios que se ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido de todo esto? Les digo que no, y si no se convierten todos perecerán del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierte todos perecerán de la misma manera. Y les digo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar frutos en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar frutos en esta higuera y no lo encuentro. Córtela. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Amadas parejas, amadas familias y amadas personas, hoy el título del Evangelio es Dar frutos. Dar frutos. Y eso es para cada uno de nosotros. Miramos en la primera lectura del apóstol San Pablo de los Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Dice: no hay condena alguna los que están en Cristo Jesús. Recordemos que el Señor, cuando perdona los pecados, los desaparece y nos lleva a la salvación. Y esto lo habla San Pablo desde su realidad, que le gustaba matar a los cristianos, que los perseguía, los ultrajaba, los humillaba, pero fue capaz después de entregar la vida por Jesús, cuando descubrió que el verdadero tesoro es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miramos nosotros cómo la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que nos libera especialmente. ¿Que nos libera de qué? Del pecado. Recordemos que el pecado es el fracaso de nuestra vida, la destrucción de nuestra vida, de la familia, de la empresa, de todo. Nos dice especialmente que Dios Padre nos regaló a su Hijo para salvarnos. Y nos recuerda que los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Y según la carne significa según el pecado. Y según el Espíritu, según Dios. Qué interesante. Viene la pregunta para usted y para mí: ¿vivimos según la carne, el pecado, o vivimos según Dios, el Espíritu Santo? El deseo de la carne es la muerte. O sea, ¿qué nos lleva el pecado? A la muerte, dice aquí San Pablo, la palabra de Dios. En cambio, el deseo del Espíritu nos lleva a una vida de paz, de tranquilidad, de felicidad y el cielo. Miramos el Salmo 23. Dice: esta es la generación que busca el rostro del Señor. Hay que buscar a Dios. Señor, del Señor es la tierra y cuanto lo llena, el orbe, los habitantes. Él fundó los mares y afianzó los ríos. Dios es dueño de todo, absolutamente de todo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Qué hombre puede estar en su recinto sacro si no es por la voluntad de Dios? Miramos el Evangelio que acabamos de decir. Especialmente le presentaron algunos, lógicamente, los galileos, cuya sangre Pilato había vertido con la de los sacrificios, para decir eran más pecadores que los demás. Y Jesús le respondió: ¿piensan que eran más pecadores que ustedes? No. A ustedes les digo, como no se conviertan ustedes, van también a padecer. Y no está hablando de la muerte, de dejar este mundo, o sea, el infierno. Y cuando dice también esos 18, cuando se cayó la torre de Siloé, eran más pecadores que los demás. Nosotros a veces pensamos que cuando hay una muerte trágica o un lugar trágico, eran porque eran más pecadores que nosotros. No, ninguno nos podemos descuidar, porque podemos terminar también en el infierno. Y nos habla de una parábola muy bonita. Un hombre tenía una higuera plantada, iba cada año a buscarla, al año ya da frutos, y no había nada. El tercer año
quiso cortarla, ¿no? Y lógicamente vino el viñador, dijo, déjela todavía un año más. Miramos nosotros cómo hemos venido al mundo. Así usted no ha sido planeado por papá y deseado por papá ni por mamá. Por Dios fuiste planeado. Y no venimos al mundo para hacer un paseo. Y no venimos al mundo a hacer la maldad. No vinimos a dejar huellas negativas. Vinimos a dejar huellas positivas. Vinimos a dejar a Dios en el mundo. A ser instrumento de Dios. A dejarnos utilizar de Dios, como dice la Madre Teresa de Calcuta. Y como yo digo, dejar que nosotros seamos el tubo del acueducto para que la gracia de Dios, que es el agua, que es vida, pase por medio de nosotros. Tenemos que dejar huella, pero positiva, no negativa, que nos recuerde, no por haber sido malos o no haber hecho nada, peor aún, sino por haber hecho el bien. Dios Todopoderoso los bendiga, los santifique, los proteja, los acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, primero Dios y segundo la familia. No se olvide, no olvidemos de orar por el Papa León, por los obispos, los sacerdotes, que nosotros sus pastores siempre oramos por ustedes. Feliz día para todos. Gracia infinita, mi familia.